El pergamino y jinetes del libro de Apocalipsis. Escrito por Aldans. Introducción. Dios le dio a Jesús una revelación para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. En la revelación vemos un pergamino, escrito en el interior y en el exterior, sellado con 7 sellos. A medida que se abren los primeros 4 sellos, vemos a un jinete. ¿Qué es el pergamino? ¿Quiénes o qué son los jinetes? ¿Cómo discerniremos qué o quiénes son? ¿Cómo sabremos que hemos discernido correctamente? Muchos otros han intentado identificar el pergamino y los jinetes. Este libro no intentará refutar todas y cada una de las identificaciones que hayan hecho, ni discutirá cada identificación posible. El enfoque es mostrar que la evidencia se ajusta a un solo pergamino y un solo conjunto de jinetes. Si este enfoque es exitoso, se demostrará que todos los otros pergaminos y jinetes son incorrectos. Este libro no intentará discutir el arco del primer jinete y el color verde del cuarto jinete, ya que hay muy poca información disponible para discernirlos. El pergamino se identificará primero usando la evidencia con respecto al pergamino. Luego se identificará a cada jinete utilizando la evidencia con respecto a cada jinete. La pregunta sobre discernir correctamente se responderá mostrando cómo los jinetes encajan. Los jinetes se ajustan al pergamino. El pergamino y los jinetes se ajustan al libro de Apocalipsis y nos muestran lo que vendrá. ¿Cómo discerniremos qué o quiénes son? ¿Qué proceso utilizamos? ¿Qué camino tomamos? Oiga lo que el Espíritu dice. Jesús dice algo a cada una de las 7 asambleas que nos ayuda con una parte clave de las respuestas. Su repetición séptuple enfatiza lo importante que es para nosotros hacer esto. Oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis capítulo 2 versos 7, 11, 17 y 29, capítulo 3 versos 6, 13 y 22. Cuando recordamos que Jesús le pidió al Padre que enviara el Espíritu para guiarnos a toda la verdad y mostrarnos las cosas por venir, comenzamos a ver cuán sabia es su instrucción. El Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad y nos muestra las cosas por venir. Una parte clave del proceso para discernir la verdad del pergamino y los jinetes es escuchar lo que dice. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo escuchamos a Dios? Dios nos habla a través de sueños, visiones, y nos trae pensamientos a nuestras mentes. Dios también guía nuestro razonamiento y recuerdo. Satanás nos habla de la misma manera. Todo esto se agrega a nuestros propios pensamientos, aquellos que provienen de nuestros corazones, de nuestro recuerdo y de nuestro razonamiento. Para escuchar a Dios debemos escuchar los pensamientos que Él trae y debemos discernir que provienen de Él. Dios nos dice cómo hacer esto. Una manera simple es probar el espíritu que trae el pensamiento pidiéndole al Espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne y hueso y que Jesús es el Señor. No crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Con esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. 1 Juan 4 versos 1 a 3. Nadie puede decir Jesús es Señor, excepto en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12 verso 3. Además de pedirle al Espíritu que confiese, es importante pedirle al Espíritu que nos dé las Escrituras de confirmación. Lo que dice el Espíritu de Dios debe estar de acuerdo con las Escrituras. Hay más cosas que podemos hacer para discernir y oirá mejor y que Dios nos hable con más frecuencia. Estas cosas se discuten en el oído y discernir el Espíritu de Dios. Debemos ser sus sirvientes. El propósito de Dios para la revelación es mostrar a sus siervos cosas que deben suceder. Si queremos ver lo que está revelando, entonces debemos ser sus sirvientes. Debemos alinear nuestras vidas y conformar nuestros seres, nuestros deseos, creencias, pensamientos, palabras y acciones a su voluntad.
El propósito de Dios es también glorifica a su Hijo, el Señor Jesús. Dar a conocer a Jesús. Muéstranos cuánto nos ama Jesús. Revelarnos sus caminos.us. El propósito de Jesús es glorificar al Padre. Dar a conocer al Padre. Muéstranos cuánto nos ama el Padre. Revelarnos los caminos del Padre. Para que podamos buscar y seguir la guía del Espíritu Santo. Creer y ayudar a otros a creer. Glorifica al Padre y a su Hijo Jesús y ayuda a otros a glorificarlos. Llegar a conocer mejor al Padre y a su Hijo Jesús y darles a conocer. Ver cuánto nos aman el Padre y su Hijo Jesús y ayudar a otros a ver cuánto los aman el Padre y su Hijo Jesús. Prepararse para lo que vendrá y ayudar a otros a prepararse. Aprender los caminos del Padre y llegar a ser como Él. Debemos tener hambre y sed de verdad, preguntar, buscar y seguir. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lucas 11 versos 9 y 10. El libro de Proverbios está escrito para ayudarnos a oírá y comprender expresiones oscuras. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. No debemos confiar en nuestra propia comprensión. Confía en Dios con todo tu corazón, no confíes en tu propia comprensión. Pregúntale en todas tus formas y Él guiará tu camino. Proverbios 3 versos 5 y 6. Esto es particularmente importante cuando Dios nos muestra las cosas por venir. Dios nos muestra las cosas que vendrán directamente. También nos muestra las cosas por venir mostrándonos cosas anteriores y luego guiándonos mientras las consideramos para ver qué sucederá con ellas. Cuéntanos cuáles fueron las cosas anteriores, para que podamos considerarlas y conocer su resultado final. O declararnos lo que vendrá. Isaías 41 verso 22. Oiga por ti mismo. Esta es una oportunidad para pedirle al Padre que envíe el Espíritu de la verdad, para guiarlo hacia la verdad del pergamino y los jinetes. Pase a apéndice A, el oído y discernir el Espíritu de Dios y trabaje para oyendo. Pregúntale al Espíritu qué es el pergamino y quiénes son los jinetes. Tómese un tiempo para preguntar, buscar y seguir su guía antes de leer el resto del libro. Si haces esto, el resto del libro te ayudará a ver su ministerio guía. Capítulo 1. El pergamino. Vi un pergamino en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Había escritura en el interior y el exterior del pergamino, y estaba sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5 verso 1. El pergamino está escrito en el interior y el exterior y sellado con 7 sellos. Los pergaminos judíos para la redención de esclavos y propiedades eran comunes. En la época de Jeremías usaban 2 pergaminos. Uno estaba escrito en el interior y sellado. El otro no estaba sellado. Tomé la evidencia de la compra, tanto la que estaba sellada de acuerdo con la ley y la costumbre, como la que estaba abierta. Jeremías 32 verso 11. En la época de Juan usaban un solo pergamino. Lo que se había escrito en el pergamino que estaba abierto en el tiempo de Jeremías estaba escrito en el exterior del pergamino que estaba sellado en el tiempo de Juan. Se realiza una búsqueda para alguien que cumple con los requisitos legales para abrir el pergamino. Un pergamino de redención solo podía ser abierto por un pariente redentor y solo podía abrirlo si podía pagar el precio requerido, el rescate. ¿Quién es digno de romper los sellos en este pergamino y abrirlo? Apocalipsis 5 verso 2. Jesús aparece como un cordero sacrificado y se encontró que cumplió con los requisitos legales para abrir el pergamino porque lo mataron y pagó el precio del rescate con su sangre. Esto es más evidencia de que el pergamino es un pergamino de redención y es evidencia de que es el pergamino para la redención del hombre y la creación. Mira,
El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Es digno de abrir el pergamino y sus 7 sellos. Apocalipsis 5 verso 5. Eres digno de tomar el pergamino y romper sus sellos y abrirlo. Porque fuiste sacrificado, y tu sangre ha rescatado personas para Dios de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Apocalipsis 5 verso 9. Entró en el lugar santísimo de una vez por todas con su propia sangre, asegurando así la redención eterna. Hebreos 9 verso 12. Capítulo 2. Los jinetes. Cada jinete tiene un evento o una condición en la tierra, asociada con él. Esos eventos y condiciones son un buen lugar para comenzar nuestro esfuerzo para identificarlos. ¿Han tenido lugar los eventos? ¿Han ocurrido las condiciones o están ocurriendo ahora? Si vemos el evento o la condición, ¿vemos algo asociado con él que se ajuste a la descripción del jinete? El primer jinete. Miré, y he aquí, un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, y salió superando y para superar. Apocalipsis 6 verso 2. El primer jinete salió superando y para superar. La palabra griega traducida, superando, es nikao. Es la misma palabra traducida, superando, en cada una de las 7 letras a las asambleas. Apocalipsis capítulo 2 versos 7, 11, 17 y 26, y capítulo 3 versos 5, 12 y 21. Las palabras griegas traducidas como para superar son hinanaikse y significan que podría superar. Esto podría entenderse como que podría lograr su intención de superar, o que podría superar para cumplir la misión que le fue asignada. ¿Ha ocurrido este evento? ¿Ha habido una superando con la intención de superando? Sí, demasiados. ¿Ha habido alguien superando a quien se le asignó la misión de superar? Sí, pero no muchos. Adam se le asignó la misión de sojuzgarla. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1 verso 28. Jesús superó. El que está superando, le daré que se siente conmigo en mi trono como yo también superó, y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3 verso 21. Jesús promete una bendición a todos aquellos que escuchan los mensajes a las asambleas y superan. Al que supera le dejaré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2 verso 7. El que está superando no puede ser herido por la segunda muerte. Apocalipsis 2 verso 11. Al que supera le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra un nuevo nombre escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2 verso 17. Al que supera y que guarde hasta el fin mis obras, le daré autoridad sobre las naciones, y él las gobernará con una vara de hierro, como los vasos del alfarero serán quebrados, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2 versos 26 a 28. El que esté superando estará vestido con ropas blancas, y no borraré su nombre del pergamino de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus mensajeros. Apocalipsis 3 verso 5. El que está superando, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3 verso 12. El que está superando, le daré que se siente conmigo en mi trono como yo también superó y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3 verso 21. Entonces a Adán, los creyentes y a Jesús Él les asigna la misión de vencer. Como todos son representantes del hombre, el hombre también se ajusta al primer jinete. El color simbólico blanco nos ayuda a identificar mejor al jinete.
El blanco es luz en la que no hay oscuridad. En la Biblia se asocia con rectitud, santidad y pureza. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al girar, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros uno como un hijo de hombre, vestido al pie, y ceñido en el pecho con una faja dorada, y su cabeza y sus cabellos blancos, como si fueran lana blanca, como la nieve. Apocalipsis 1 versos 12 a 14. Él, Jesús, se transfiguró delante de ellos, y su rostro brilló como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Mateo 17 verso 2. Sus prendas se volvieron extremadamente blancas y brillantes, como ningún blanqueador en la tierra puede blanquear. Marcos 9 verso 3. Y he aquí, se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Mateo 28 versos 2 y 3. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus prendas, y caminarán conmigo de blanco, porque son dignas. El que supera así estará vestido con prendas blancas. Apocalipsis 3 versos 4 y 5. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3 verso 18. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Apocalipsis 4 verso 4. Vi que se había abierto el cielo, y he aquí un caballo blanco, y el que está sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y en rectitud juzga y lucha. Y los ejércitos en el cielo lo seguían sobre caballos blancos. Vestido de lino fino, blanco y puro. Apocalipsis 9 versos 11 y 14. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Apocalipsis 20 verso 11. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Daniel 7 verso 9. Adán era recto y puro cuando fue creado. Jesús es recto y puro. El color simbólico blanco les queda bien. Es difícil adaptar la pureza del color simbólico blanco a cualquier otra posibilidad. La corona simbólica nos ayuda a identificar mejor al jinete. La palabra griega traducida corona es Estefanos. Se usa para la corona de espinas puesta sobre Jesús. Mateo 27 verso 29. La mujer en la visión en Apocalipsis 12 lleva una corona Estefanos. Las langostas en Apocalipsis 9 en 7 llevaban algo que parecía coronas Estefanos. La mayor parte del uso de la corona Estefanos en el Nuevo Testamento describe una corona dada al final de los tiempos o al final de la vida temporal a aquellos que superar. Este uso se ajusta a Apocalipsis 2 verso 10, donde Jesús dice: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Este uso ciertamente se adapta a Jesús y a los creyentes fieles. No le queda a Adán. En los capítulos 2 versos 6 a 8, el libro de Hebreos se refiere a la corona Estefanos que se le da al hombre. ¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Has sometido todas las cosas bajo sus pies. Hebreos 2 versos 6 a 8. La palabra griega traducida coronada es estefanosas y proviene de Estefanos. Este uso se adapta específicamente al hombre. Que el primer jinete reciba la corona antes de superando es consistente con que sea coronado y que todo se ponga bajo sus pies. El primer jinete es hombre. El evento asociado con el primer jinete, superando con una misión asignada a superar, el color blanco y la corona todos encajan hombre como el primer jinete. El segundo jinete. Salió otro caballo rojo brillante, y al que estaba sentado en él, se le concedió quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada.
Apocalipsis 6, verso 4. El segundo jinete toma la paz de la tierra. Si queremos comprender correctamente la acción y su cumplimiento, debemos asegurarnos de comprender correctamente lo que significa la paz. Mirando las definiciones de paz tal como se usa en nuestro contexto, el estado que prevalece durante la ausencia de guerra o amenaza de guerra. Relaciones armoniosas, ausencia de disputas y conflictos. La ausencia de pensamientos o emociones perturbadoras, miedo, culpa, celos, frustración, desesperación, desconfianza, etc. Si bien no se refleja en estas definiciones, la paz es más que la ausencia de condiciones adversas. La paz no es solo la falta de conflicto externo y hostilidad, sino también la presencia de una sensación interna de bienestar, seguridad y plenitud. La paz es también la presencia de la totalidad en el ser y las relaciones. Vemos la diferencia cuando vemos cómo se usa la paz en el contexto bíblico. En su libro Not the Way It's Supposed to Be, Cornelius Plantinga Jr. escribe: las redes de Dios, los humanos y toda la creación en justicia, realización y deleite es lo que los profetas hebreos llaman Shalom. Lo llamamos paz, pero significa mucho más que mera paz mental o un alto el fuego entre los enemigos. En la Biblia, Shalom significa florecimiento universal, plenitud y deleite, un rico estado de cosas en el que se satisfacen las necesidades naturales y los dones naturales fructíferamente empleados, un estado de cosas que inspira maravilla alegre cuando su Creador y Salvador abre puertas y acoge a las criaturas en a quien deleita. El uso bíblico de la paz incluye el uso en nuestro contexto y proporciona una comprensión más completa de lo que es la paz. ¿Se ha quitado la paz de la tierra? Sí, Satanás sacó la paz de la tierra cuando hizo que Adán y Eva pecaran. ¿Las personas se matan unas a otras? El jinete trabaja para hacer que las personas se maten entre sí. Sí. La gente se ha matado entre sí desde que Caín mató a Abel. Satanás es responsable de esto también. El ladrón viene solo para poder robar, matar y destruir. Juan 10, verso 10. Eres de tu padre el diablo, y deseas hacer los deseos de tu padre. Fue un asesino desde el principio. Juan 8, verso 44. Durante la cena, cuando el diablo ya lo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, para traicionarlo. Juan 13, verso 2. La espada simbólica nos ayuda a identificar al segundo jinete. Jesús usa el término espada y explica su significado. Es lo contrario de la paz. No pienses que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino una espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y una hija contra su madre, y una nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10, versos 34 a 36. Al segundo jinete se le da una gran espada. Causa una gran división y conflicto en la tierra. El segundo jinete es Satanás. Nadie ha tomado la paz de la tierra, ha causado que las personas se maten entre sí, y ha causado conflictos en la tierra como lo ha hecho Satanás. El tercer jinete. Contemplé, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él con un zigón, yugo o par de balanzas. Y escuché una voz en medio de las 4 bestias que decía: una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y mira, no puedes hacer mal, me adiqueseis con el aceite y el vino. Apocalipsis 6, versos 5 y 6. No se nos dice explícitamente qué hace el tercer jinete. Está implícito en lo que dice la voz en el cielo. La voz en el cielo instruye al tercer jinete con respecto al tipo de cambio entre trigo, cebada y dinero. La voz continúa prohibiendo que el tercer jinete no haga mal con el aceite y el vino. Esto implica que el tercer jinete actúa o gobierna sobre el sistema financiero de la tierra. La condición asociada con el tercer jinete es la comida: trigo, cebada, aceite y vino, a un costo. El hombre debe intercambiar algo de valor, su trabajo, dinero u otra cosa, para obtener alimentos.
¿Ha ocurrido la condición o está ocurriendo ahora? ¿Tenemos que intercambiar algo de valor por la comida? Sí. ¿Cuándo comenzó esta condición? Justo después de la caída de Adán y Eva. A Adán Dios le dijo, porque has escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol del que te ordené que no comieras, maldita sea la tierra por tu culpa, a través del trabajo lo comerás todos los días de tu vida. Tanto las espinas como los cardos te darán, y te comerás las plantas del campo. Por el sudor de tu frente comerás tu pan. Génesis 3 versos 17 a 19. Antes de que Adán y Eva pecaran, la comida estaba disponible gratuitamente para ellos. No tuvieron que trabajar para obtenerlo. Simplemente comieron cuando tenían hambre. Todo eso cambió cuando pecaron. Después de eso tuvieron que intercambiar su tiempo y energía, su trabajo para obtener la comida que necesitaban. Todavía tenemos que hacer esto hoy. La gravedad de esta afección, ya sea un inconveniente menor o una dificultad extrema, depende del nivel salarial y el precio de los alimentos. El texto nos da esta información. Dios limita la severidad de la condición que el tercer jinete puede imponer. El suministro de alimentos para un día por el salario de un día es el nivel en el que se sostiene la vida, el nivel de subsistencia. También es el nivel mínimo para un propietario de esclavos para mantener un esclavo. El dueño de un esclavo no puede proporcionar menos comida por día de lo que el esclavo necesita o se vuelve improductivo y muere. El suministro de un día para el trabajo de un día sostiene al esclavo y lo mantiene esclavizado. ¿Existe actualmente un alimento para la condición salarial en la Tierra? Sí. El nivel de severidad varía en todo el mundo, pero existen alimentos por condiciones salariales en todas partes. El tercer jinete impone un alimento por condición salarial. Independientemente de la variación en la severidad de la condición, hoy en todo el mundo existe la condición de alimento por salario. Desde los más ricos hasta los más pobres, cada persona debe trabajar para pagar o trabajar para producir los alimentos que necesita para sobrevivir. Nadie está exento. ¿Cuándo comenzaron estas condiciones? Cuando Adán y Eva pecaron. El color simbólico negro nos ayuda a identificar al tercer jinete. En toda la Biblia, el color negro está asociado con la tristeza, el dolor y el duelo. Que la oscuridad y la oscuridad absoluta lo reclamen una vez más, que una nube se asiente sobre ella, que la negrura lo abrume. Job 3 verso 5. Luego mirarán hacia la tierra y solo verán angustia, oscuridad y penumbra temerosa, y serán arrojados a la oscuridad total. Isaías 8 verso 22. Las condiciones de esclavitud asociadas con el tercer jinete están llenas de dolor. El Zigón nos ayuda a identificar mejor al tercer jinete. Cualquier otra aparición de la palabra griega, Zigón, en la Biblia se traduce yugo. Toma mi yugo sobre ti. Mateo 11 verso 29. Mi yugo es fácil. Mateo 11 verso 30. ¿Por qué pruebas a Dios colocando en los cuellos de los discípulos un yugo? Hechos 15 verso 10. Mantente firme, por lo tanto, en la libertad por la cual Cristo nos hizo libres, y no te enredes de nuevo con un yugo de esclavitud. Gálatas 5 verso 1. Todos los que están bajo el yugo como esclavos deben considerar a sus propios amos como dignos de todo honor. 1 Timoteo 6 verso 1. Un yugo está asociado con la servidumbre o la esclavitud. Esto encaja con que el hombre sea forzado a trabajar por la comida que necesita para sobrevivir. El tercer jinete es servidumbre, la maldición comida por condiciones salariales. El tercer jinete es alimento para la servidumbre asalariada o la esclavitud, o alguien que impone la servidumbre y la esclavitud en la tierra. Es la maldición que vino como resultado de la caída. El cuarto jinete. Vi, y he aquí un caballo verde, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Muerte Tánatos, y Hades lo siguió. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con espada y con hambre y con muerte y con las bestias salvajes de la tierra. Apocalipsis 6 verso 8. La palabra griega Hades significa no visto. Se usa junto con la muerte para referirse al lugar invisible de los muertos. Deberíamos entender el uso de la muerte y el Hades de la misma manera que lo entendemos en los capítulos 20 versos 13 y 14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron a los muertos que estaban en ellos. Verso 13. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Verso 14. Es la muerte y el lugar invisible de los muertos en la tierra hoy. Sí, de un extremo a otro de la tierra. ¿Cuándo comenzaron a cabalgar Death y Hades? Cuando Adán y Eva pecaron. Por lo tanto, como por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5 verso 12. Porque desde por el hombre vino la muerte, por el hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 1 de Corintios 15 versos 21 y 22. El cuarto jinete es la muerte. El cuarto jinete es exactamente quien nos dice la Biblia: muerte y Hades, el lugar invisible de los muertos. Capítulo 3. ¿Cómo sabremos que hemos discernido correctamente? Cuando los hombres de Gabaón llegaron al pueblo de Israel y afirmaron haber viajado una gran distancia, Israel les preguntó: ¿cómo sabremos que lo que usted ha dicho es cierto? Esta es esencialmente la misma pregunta que hacemos aquí. Israel cometió el error de examinar la evidencia disponible, pero no de preguntarle a Dios. Aquí hay otra oportunidad para pedirle al Padre que envíe el Espíritu de la verdad para guiarte. Pregúntele si esto es lo que es el pergamino y quiénes son los jinetes. Pídele confirmación de evidencia. Compare la evidencia que le da con la evidencia presentada aquí. Discerniendo las identificaciones del pergamino y los jinetes. Si hemos discernido el pergamino y los jinetes correctamente, entonces los jinetes encajarán. Los jinetes se ajustarán al pergamino. El pergamino y los jinetes encajarán en el libro de Apocalipsis y nos mostrarán lo que vendrá, de una manera que tiene sentido, no es forzada y sigue una buena práctica de interpretación. Parte de la buena práctica de interpretación es identificar el pergamino independientemente de los jinetes independientemente del pergamino, y cada jinete independientemente de los otros jinetes. Si la identificación no se realiza de forma independiente, los jinetes que se encajan a otros jinetes se pueden atribuir a ser identificados entre sí, y los jinetes que se encajan al pergamino se pueden atribuir a ser identificados desde el pergamino. Cuando la identificación se realiza de forma independiente, fortalece el caso de que su ajuste sea evidencia de que la identificación es correcta. En este libro, el pergamino se identifica usando la evidencia bíblica e histórica sobre el pergamino. Nada sobre los jinetes se utilizó para identificar el pergamino. Nada sobre el pergamino se usó para identificar a los jinetes. Cada jinete fue identificado usando la evidencia bíblica sobre ese jinete. No se utilizó nada sobre los otros jinetes para identificar a ninguno de los jinetes. Los jinetes encajan juntos. El primer jinete, hombre. El segundo jinete, Satanás. El tercer jinete, bondas, la maldición, comida por condiciones salariales. El cuarto jinete, muerte y Hades. Hombre entró en la tierra. Dios les dio dominio en la tierra y les dijo que superar. Salieron superando y para superar. La comida que necesitaban estaba fácilmente disponible. Disfrutaron de paz y libertad. Sus relaciones entre ellos, Dios y la creación fueron sanas y completas. Génesis capítulo 1 versos 26 a 31. Satanás entró en la tierra y tentó al hombre. Se rindieron a la tentación y le dieron poder a Satanás para quitarle la paz a la tierra. Fueron vencidos y perdieron el dominio y la libertad.
La comida ya no estaba disponible gratuitamente. Sus relaciones entre sí, Dios y la creación fueron interrumpidas. Los hombres comenzaron a matarse unos a otros. Génesis capítulo 3 versos 1 a 7 y capítulo 4 versos 1 a 8. Satanás tomó el control del suministro de los recursos de la tierra. Juan capítulo 12 verso 31 y 2 Corintios capítulo 4 verso 4. La comida ya no estaba disponible gratuitamente y el hombre tenía que trabajar para cultivar o pagar la comida que necesitaba para sobrevivir. Génesis capítulo 3 versos 17 a 19. La muerte entró en la tierra y comenzó a matar hombres con guerra, hambruna, pestilencia y animales salvajes. Romanos capítulo 5 verso 12. El hombre no tenía fuerzas para escapar de las condiciones impuestas sobre él. Solo un redentor cercano a un pariente que pudiera pagar el precio de la redención podría liberarlo. Las identidades propuestas de los jinetes claramente encajan. Esto agrega evidencia adicional de que las identidades son correctas. Los jinetes se encajan al pergamino. Un pergamino de redención es un documento legal que registra el estado legal de una persona con respecto a la esclavitud y la redención. Un pergamino registra el derecho de un esclavo a la redención, el precio de la redención, rescate, las calificaciones del redentor y los derechos de un redentor a redimir. Cuando un redentor ejerce su derecho de redención, el rollo de redención se actualiza para registrar que la redención se ha completado y es una evidencia de que la persona ahora está redimida y ya no es esclava. Para registrar el derecho de un esclavo a la redención, el pergamino debe contener la identidad del esclavo. La identidad del maestro de esclavos de quien el esclavo será redimido. La condición de la persona antes de que se convirtiera en esclava, las condiciones a las que se debe restaurar. Las condiciones impuestas por el propietario del esclavo, las condiciones desde las cuales se debe restaurar el esclavo. Jesús toma el pergamino sellado con 7 y lo abre. El contenido de los primeros 4 sellos está representado por los jinetes. Encajar al contenido del pergamino, el hombre es el esclavo a ser redimido. Esto está de acuerdo con la otra evidencia con respecto a la identidad del pergamino como pergamino de redención del hombre. Satanás es el segundo jinete. Él es el dueño de esclavos de quien el hombre debe ser redimido. A medida que sale cada jinete, se revelan pruebas sobre la condición del hombre antes de convertirse en esclavo y pruebas sobre las condiciones que Satanás impuso al hombre. El primer jinete muestra que el hombre estaba espiritualmente limpio, tenía dominio, estaba superando y estaba realizando su misión asignada para superar. La condición original de paz del hombre se revela cuando el segundo jinete impone una condición en la que se quita la paz de la tierra y los hombres comienzan a matarse unos a otros. Se imponen condiciones económicas de alimentos por salario. La muerte y el Hades son las condiciones finales. Estas son las condiciones a las cuales el hombre debe ser restaurado y las condiciones impuestas de las cuales el hombre debe ser redimido. Los jinetes cumplen con los requisitos legales para el contenido de un rollo de canje. Siguiendo una buena práctica de interpretación, si el pergamino es un pergamino de redención, los jinetes deben cumplir con los requisitos legales del pergamino. Si no lo hacen, entonces la interpretación de los jinetes es incorrecta. Si el pergamino es el pergamino de redención para el hombre y la creación, entonces estos son los únicos jinetes que se encajar el pergamino. El pergamino y jinetes encajan en el libro de Apocalipsis y nos muestran las cosas por venir. La revelación es para mostrarnos cosas que deben suceder. Si el pergamino y los jinetes se encajan a la revelación, entonces, cuando los consideremos, deberían mostrarnos cosas que deben suceder. El pergamino y los jinetes nos dan una comprensión de nuestra redención que nos muestra que seremos liberados de Satanás. Pecado. Comida para la esclavitud salarial. Muerte. Seremos restaurados a la paz, la rectitud, y saldremos superar. Sucederán cosas que producirán estos resultados. Cuando miramos el resto de la revelación, vemos que suceden cosas que producen estos resultados. El quinto sello.
Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Gritaron en voz alta: Señor, el que es santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues y vengues nuestra sangre de los que viven en la tierra? Entonces se les dio una túnica blanca a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros esclavos y sus hermanos, que iban a ser asesinados tal como habían sido. Apocalipsis capítulo 6 versos 9 a 11. En Números capítulo 35 verso 19, Dios da instrucciones sobre cómo vengar la sangre de las personas asesinadas. El vengador de la sangre, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Números capítulo 35 verso 19. La palabra traducida vengador es Goel y se traduce en otros lugares como redentor. El vengador de la sangre es redimir la sangre de la víctima. El vengador de la sangre es el pariente cercano de la víctima, su pariente redentor. El asesinato de un miembro del clan fue interpretado por los miembros restantes no solo como un derramamiento de sangre del grupo, sino como una apropiación indebida de sangre que pertenecía adecuadamente a todo el grupo. La responsabilidad del vengador de sangre, pariente redentor, era recuperar, redimir esa sangre malversada matando al asesino. Esto se suma a nuestra comprensión de la redención y nos muestra más sobre lo que debe suceder. Jesús destruirá a Satanás, la muerte, el lugar invisible de los muertos y todos los que trabajaron con ellos para matar a otros. También nos dice que más siervos de Jesús serán asesinados antes de que esto suceda. El quinto sello encaja con un rollo de redención y con jinetes que son parte del proceso de redención. El sexto sello. Entonces lo vi abrir el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se volvió negro como tela de saco hecha de pelo de cabra. Toda la luna se convirtió como en sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra como cuando una higuera deja caer sus higos verdes cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se separó como un rollo que se enrolla, y cada montaña e isla fue trasladada de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los nobles, los comandantes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y personas libres se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas: Caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién puede pararse? Apocalipsis capítulo 6 versos 12 a 17. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesús. Mateo capítulo 28 verso 18. Según Romanos capítulo 13 verso 4, el que tiene la autoridad es el siervo de Dios, un vengador que lleva a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. Cuando se abre el sexto sello, vemos a Jesús cumpliendo su papel de pariente redentor, vengador de la sangre. Jesús venga la sangre de los muertos y lleva a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. El séptimo sello. El sexto sello nos lleva al comienzo del día de venganza de Dios sobre Satanás, la muerte y el lugar invisible de los muertos, y todos los responsables de matar al hombre. Cuando se abre el séptimo sello, vemos que tiene lugar el día de la venganza. En los capítulos finales de Apocalipsis vemos el cumplimiento de la venganza de Dios. Y después de estas cosas oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios. Porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis capítulo 19 versos 1 y 2. El diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20 verso 10. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 verso 14. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Capítulo 21, verso 4. Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Capítulo 22, versos 1 a 3. Estos son el cumplimiento de esas cosas que el pergamino y los jinetes nos muestran que deben llevarse a cabo. Observaciones finales de cómo el pergamino y los jinetes encajan en el libro de Apocalipsis. Finalmente, el pergamino y los jinetes también se encaja a la Biblia y al libro de Apocalipsis de las siguientes maneras. Secuencialmente. Cuando aparecen en Apocalipsis encaja. Tópicamente. Las identidades se encaja al tema cubierto por el libro de Apocalipsis. Alcance. Las identidades son consistentes con el alcance de Apocalipsis. Peso o importancia. Los eventos y asuntos asociados con las identidades del pergamino y los jinetes son consistentes en importancia con los eventos y asuntos de Apocalipsis. Propósito. La revelación de las identidades del pergamino y los jinetes trabaja para lograr el objetivo declarado de Apocalipsis, mostrar a sus siervos cosas que pronto deben suceder. Habrá signos en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones en perplejidad debido al rugido del mar y las olas. La gente se desmaya por el miedo y el presentimiento de lo que viene en el mundo. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y luego verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, mantente erguido porque tu redención se acerca. Lucas capítulo 21 versos 25 a 28. El fin. Este es el final del material principal del libro. Le sigue el apéndice A con material sobre cómo oír y discernir al Espíritu Santo. Apéndice A: el oído y discernir el Espíritu de Dios. El siguiente material es de mi libro, la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos a toda la verdad. Percibir el Espíritu de la verdad. Jesús nos dice que debemos prestar atención a lo que oímos y cómo lo escuchamos. Él está hablando de lo que oímos espiritualmente más de lo que está hablando de lo que oímos con nuestros oídos. Él también nos dice que Dios nos medirá las cosas según la medida que usamos en la midiendo. Una aplicación de este principio es dar. Otro es cómo medimos la verdad. Percibimos el espíritu de la verdad a través de las diversas maneras que Él nos guía: testigos con testimonio, mensajeros con mensajes, la palabra de Dios, testigos o mensajeros, maestros enseñando, sueños, visiones, profecías, signos y maravillas. Percibimos que el espíritu de la verdad nos habla en nuestros pensamientos. Podemos oír las palabras de testigos o mensajeros con nuestros oídos, pero escuchamos lo que el Espíritu de verdad está diciendo en su testimonio y mensajes en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son el área donde necesitamos prestar atención a lo que y cómo oímos, y cómo medimos. El mayor problema es cómo sabemos si un espíritu que oímos es el Espíritu de verdad, y cómo sabemos si un espíritu que oímos no es el Espíritu de verdad. Afortunadamente, Dios nos ha dado instrucciones. También ha descrito cómo funciona el espíritu de la verdad en comparación con cómo funcionan los espíritus malignos. Por lo tanto, reconocemos el espíritu de la verdad usando los caminos que las Escrituras nos dicen que usamos y medimos las palabras y el fruto del espíritu que oímos y comparamos con el estándar de la palabra de Dios. Precauciones de seguridad necesarias. Como uno podría imaginar, algunas cosas muy malas podrían suceder si uno equivocadamente sigue lo que es dicho por un espíritu maligno. Las cosas malas también podrían suceder si uno equivocadamente rechaza la guía del espíritu. No intentar escuchar y ser guiado por el espíritu rechaza su guía. Las consecuencias de esto es vivir en el fruto de nuestro propio camino.
Hay dos precauciones de seguridad principales que debemos tomar para reducir el riesgo de no discernir correctamente la verdad en nuestra audiencia. La primera es ponerse la armadura de Dios. Sean fuertes en el Señor y en la fortaleza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir los planes del diablo. Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos sobre las tinieblas presentes, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el mal día, y habiendo hecho todo, permanecer firmes. Permanezcan, pues, sujetos en el cinturón de la verdad, y puesto la coraza de justicia y el evangelio de paz. En todas las circunstancias toma el escudo de la fe, con el cual puedes extinguir todos los dardos llameantes del maligno, y tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios capítulo 6 versos 10 a 17. La oración es simple, pero muy eficaz. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu armadura y nos ponemos tu armadura, la verdad, la rectitud, la preparación del Evangelio de la paz, la fe, la salvación y la espada de tu Espíritu. El segundo es someter nuestros deseos, creencias, voluntad, palabras y pensamientos, esas cosas que trabajan para causar sesgo en qué y cómo oímos. Discerniendo, midiendo, el espíritu de la verdad. Cuando escuchamos a un espíritu hablar con nosotros, determinamos si es el espíritu de la verdad observando evidencia corroborante, la evidencia que las Escrituras nos instruyen a usar. Utilizamos las maneras en que la palabra de Dios dice usar, Juan capítulo 17 verso 17. Medimos las palabras y el fruto del Espíritu hablando y los comparamos con el estándar de la palabra de Dios. La carga de la prueba de la verdad está en el Espíritu hablando, no en nosotros. Pedimos al Espíritu que proporcione evidencia de la veracidad de lo que está diciendo. Pedimos al Espíritu de la verdad que nos dé evidencia de la fuente de lo que el Espíritu está diciendo. No obstante, no podemos ser como los fariseos y exigir más pruebas de las necesarias para confiar. Nuestra responsabilidad es escuchar la evidencia dada, confiar y obedecer al Espíritu de la verdad. La evidencia corroborante puede provenir de cualquiera de las formas en que el Espíritu de la verdad nos guía. Testigos con testimonio. Mensajeros con mensajes. La palabra de Dios. Testigos o mensajeros. Maestros enseñando. Sueños, visiones, profecías, signos y maravillas. Percibimos que el Espíritu de la verdad nos habla en nuestros pensamientos. Pídele al Espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3. Lo primero que hay que hacer es pedirle al Espíritu que confiese que Jesús ha venido en la carne. El Espíritu de la verdad no se ofenderá. Después de todo, inspiró a Juan para que nos dijera que lo hiciéramos. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 1 Juan capítulo 4 versos 1 a 3. Cuando escuchas el Espíritu en tus pensamientos, puedes pedirle que confieses en tus pensamientos. En sus pensamientos pregunte, ¿ha venido Jesucristo en la carne? Dios nos ha dicho cómo responderá su Espíritu y cómo responderá un espíritu maligno. Después de responder a mi oración por temor al Señor, Dios me enseñó a poner su armadura. Después de eso, me enseñó a usar esta prueba para reconocer el Espíritu. Mientras me preparaba para el trabajo al día siguiente tuve mi primera oportunidad de usarlo. Escuché un pensamiento diciendo, come un poco de pan y bebe un poco de agua. Lo suficientemente inocente, pero cuando le pedí que confesara que Jesucristo había venido en la carne no recibí respuesta. Le pregunté 2 veces más y aún no respondió. Dije,
Confío en la palabra de Dios que me dice que el Espíritu de la verdad confesará que Jesús viene en carne. No estoy comiendo. Todavía estaba preparándome para trabajar cuando oí otro pensamiento diciendo, come un poco de pan y bebe agua. No pude decir ninguna diferencia entre esa y la primera, excepto que esta vez cuando le pedí que confesara que Jesucristo había venido en la carne oí un positivo, gozoso, alabando, sí. Pedí 2 veces más con la misma respuesta. Porque este espíritu confesó de acuerdo a lo que dice la Escritura, comí. En un blog en la web, un pastor informó usar esta prueba. Una mujer lo llamó por teléfono y ella le dijo que tenía una palabra del Señor para él. Cuando la mujer procedió a decirle cuán grande era una obra que Dios iba a hacer a través de él, interrumpió y preguntó, ¿ha venido Jesucristo en la carne? La respuesta fue muy reveladora. Ella cree eso. Pide al Espíritu que confiese que Jesús es el Señor. 1 de Corintios capítulo 12 verso 3. Dios nos dice otra confesión que solo puede ser hecha por el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto en el Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 12 verso 3. Así como en la confesión anterior, pídele al Espíritu que le habla que confiese que Jesús es el Señor. Escuche el fruto del Espíritu. Mateo capítulo 7 versos 15 a 18 y Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Jesús nos dice que reconocemos a los profetas verdaderos y falsos, incluyendo a los espíritus, por sus frutos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerás por sus frutos. Mateo capítulo 7 versos 15 a 18. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Cuando el Espíritu habla, lo hará de una manera que exprese el fruto del Espíritu. Un espíritu malo no lo hará. Un espíritu maligno frecuentemente acusará, condena, dura, etc. Escuche el fruto del Espíritu al pedir al Espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne o que Jesús es el Señor. Un espíritu maligno puede tratar de confesar que Jesucristo ha venido en carne, pero lo hace de una manera que es amarga, mocosa, a regañadientes, etc. Escuche el punto de vista expresado. 1 Juan capítulo 4 verso 5. El Espíritu hablará desde el punto de vista de Dios acerca de las cosas de Dios y su reino. Un espíritu malo habla desde el punto de vista del mundo acerca de este mundo. Ellos, espíritus del anticristo, son del mundo, por tanto hablan desde el mundo. 1 Juan capítulo 4 verso 5. Un espíritu maligno habla típicamente de los cuidados de este mundo, la lujuria de otras cosas, los placeres de esta vida, la confianza en las falsas riquezas, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, lo que otros piensan de nosotros. Los cuidados del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y asfixian la palabra, y resulta infructuoso. Marcos capítulo 4 verso 19. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, cómo queremos que los demás piensen en nosotros, no es del Padre, sino del mundo. 1 Juan capítulo 2 verso 16. Escucha cómo te escucha el Espíritu. 1 Juan capítulo 4 verso 6. El Espíritu de Dios es cortés y respetuoso. Él es enviado para ayudarnos. Será sensible a nuestras necesidades. Quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. Con esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. 1 Juan capítulo 4 verso 6. Pide una escritura que confirme lo que el Espíritu está diciendo. 2 Corintios capítulo 13 verso 1. Compare lo que el Espíritu dice con el estándar de la verdad, la palabra de Dios. Pídele al Espíritu que le dé una escritura que confirme lo que el Espíritu está diciendo. Usted puede escuchar la escritura directamente,
verla cuando lee la Biblia, o escucharla hablado por alguien más. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17 verso 17. Ellos, los judíos en Berea, recibieron la palabra, predicada por Pablo y Silas con todo el afán, examinando las Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17 verso 11. Típicamente cuando el mensaje del Espíritu de Dios encaja en las Escrituras, lo hace de manera sencilla, clara y poderosa. Ellos, las palabras de la sabiduría de Dios, son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Proverbios capítulo 8 verso 9. El mensaje de Dios también tiende a encajar más espiritualmente que carnalmente. Es importante hacer que el Espíritu demuestre cómo lo que está diciendo encaja con la Escritura y que no medimos lo que el Espíritu está diciendo por cómo creemos que encaja. Hace lo que el Espíritu dice, levantar la barra. Lo que Dios nos habla normalmente nos dirige a un nivel de vida más alto, con frecuencia un nivel más allá de nuestra capacidad de alcanzar, un nivel que requiere que nos sometamos al poder de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Isaías capítulo 55 versos 8 y 9. Por tanto debéis ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5 verso 48. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, también debéis amaros unos a otros. Juan capítulo 13 verso 34. Una persona que afirma seguir en unión con Jesús debe conducir su vida de la manera que Jesús hizo. 1 Juan capítulo 2 verso 6. Ve y no peques más. Juan capítulo 5 verso 14 y capítulo 8 verso 11. Es que el Espíritu dice consecuente con Dios que es nuestra única fuente de verdad, de confianza, imparcial y recto. Pero la serpiente dijo a la mujer, no morirás, porque Dios sabe que cuando comas de ella tus ojos se abrirán y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 versos 4 y 5. Satanás fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan capítulo 8 verso 44. Me maravillo de que tan rápidamente hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versos 6 a 9. Lo que el Espíritu dice convence de pecado, justicia, juicio sin condenación. Juan capítulo 8 versos 11 y 16, y Santiago capítulo 1 verso 3 y capítulo 3 verso 17. Cuando el Espíritu de la verdad venga, convencerá al mundo acerca del pecado, la justicia y el juicio. Lo que el Espíritu dice glorifica a Jesús. Juan capítulo 16 versos 13 y 14. El Espíritu de la verdad me glorificará. Es lo que el Espíritu dice coherente con las intenciones y el carácter de Dios. Segundo Timoteo capítulo 3 versos 14 a 17. Pero en cuanto a ustedes, continúen en lo que han aprendido y han creído firmemente, sabiendo de quién lo han aprendido y cómo desde la infancia han estado familiarizados con los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerlos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es exhalada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, preparado para toda buena obra. Otros testigos de Dios tienen un testigo confirmador. 1 Corintios capítulo 14 verso 29.
Que hablen 2 o 3 profetas y que los demás sopan lo que se dice. Deje que el Espíritu proporcione a los testigos que confirman. La carga de la evidencia está en el Espíritu, no en nosotros. Solicitar el testimonio de otros tiene algunos riesgos. Debemos discernir si están midiendo correctamente sin prejuicios, etc. Escuchar un espíritu con un mensaje en una reunión pública presenta un caso especial. En ese caso, es más apropiado buscar un testigo de confirmación de una persona designada para desempeñar ese papel en la reunión. Confirmación en hechos o hechos objetivamente verificables. Deuteronomio capítulo 18 versos 21 y 22. ¿Cómo podemos conocer la palabra que el Señor no ha dicho? Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la palabra no sucede o se hace realidad, esa es una palabra que el Señor no ha hablado. Deuteronomio capítulo 18 versos 21 a 22. Lo que el Espíritu dice obra para producir el fruto del Espíritu. Mateo capítulo 7 versos 15 a 18 y Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerás por sus frutos. Hay uvas recogidas de espinos o higos de cardos. Así, todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol enfermo tiene malos frutos. Un árbol sano no puede llevar fruto malo, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Mateo capítulo 7 versos 15 a 18. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas capítulo 5 versos 22 a 23. Lo que el Espíritu dice obra en la dirección de la santificación. Juan capítulo 17 verso 17. Santifícalos en la verdad. Lo que el Espíritu dice obra en la dirección de la libertad del pecado y la esclavitud. Juan capítulo 8 versos 31 a 36. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Es lo que el Espíritu dice verdadero en la creación? Pues sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, han sido claramente percibidos, desde la creación del mundo, en las cosas que se han hecho. Romanos capítulo 1 verso 20. Jesús usó ejemplos de la creación como prueba de la verdad en su enseñanza. Todo árbol sano da buen fruto, pero el árbol enfermo tiene malos frutos. Un árbol sano no puede llevar fruto malo, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Mateo capítulo 7 versos 17 a 19. ¿Lo que el Espíritu dice cambiar o vacilar? No se engañen, mis amados hermanos. Todo don bueno y todo don perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra debido al cambio. Santiago capítulo 1 verso 14. Discerniendo, midiendo, el espíritu de la verdad versus sus propios pensamientos. El riesgo de confundir nuestros pensamientos con el Espíritu se reduce grandemente si le pedimos al Espíritu que habla que proporcione la evidencia de la verdad de lo que se está diciendo y le pida al Espíritu de verdad de la fuente. El riesgo es mayor cuando asumimos la tarea de proporcionar la evidencia. Pide al Espíritu de la verdad que te guíe a la verdad de discerniendo. El Espíritu trabajará para ayudarnos a discernir nuestros pensamientos. Escuche el punto de vista expresado. 1 Juan capítulo 4 verso 5. Ellos son del mundo, por lo tanto hablan desde el punto de vista del mundo. 1 Juan capítulo 4 verso 5. Así como el mundo habla desde el punto de vista del mundo,
Nuestros pensamientos tenderán a hablar desde nuestro punto de vista. Es el pensamiento que habla desde el punto de vista de Dios, cómo las cosas se relacionan con Dios y su voluntad, o es el pensamiento que habla desde nuestro punto de vista, cómo las cosas se relacionan y nos afectan. Cuyos recursos, destrezas y maneras están involucrados, los nuestros o los de Dios. Es lo que el Espíritu dice coherente con nuestros patrones de pensamiento y deseos. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos que tus pensamientos. Isaías capítulo 55 versos 8 y 9. Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente que todo lo que pedimos o pensamos. Efesios capítulo 3 verso 20. Los pensamientos de Dios son espirituales. La nuestra es frecuentemente más carnal. El contenido de lo que Dios dice es a menudo simple, pero alto, tan simple que parece tonto. Nuestros pensamientos son típicamente consistentes con nuestros pensamientos previos y nuestros deseos. Nuestros deseos y creencias trabajan para crear un sesgo en lo que pensamos, hacemos y decimos. Dios mayó hablarnos de darnos cosas que deseamos. Cuando lo hace, la carga de la prueba de la fuente de lo que se dice es sobre él. Nota: un deseo de estar especialmente en guardia contra es el deseo de ser visto por nosotros mismos o por otros como correctos. La justicia propia es una fuerza engañosa muy fuerte. ¿Cómo escuchar el Espíritu de la verdad de manera más consistente? El Espíritu de la verdad habla a aquellos a quienes Dios lo envía. Dios lo envía a aquellos que cumplen con las condiciones necesarias. Cuando el Espíritu nos habla, necesitamos oírlo. Podemos oír más consistentemente entrenando nuestro oído para oírlo y reconocerlo cuando habla. Obedezca, alinee. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él os dará otro ayudante. Juan capítulo 14 versos 14 a 16. Dios envía el Espíritu a hablar a los que le obedecen. Todo lo que pidamos, recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. 1 Juan capítulo 3 verso 22. Si os volvéis a la reprensión de mi sabiduría, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, te haré conocer mis palabras. Proverbios capítulo 1 verso 23. Los que guardan los mandamientos de Dios reciben de Él cuando le piden a Dios que envíe el Espíritu para guiarlos a la verdad. Dios da a los que dan. Dad y se os dará. Una buena medida apretada, sacudida, corriendo, será puesta en su regazo. Porque con la medida que usas, se te medirá de nuevo. Lucas capítulo 6 versos 37 y 38. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente también segará abundantemente. Cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón, no a regañadientes o bajo compulsión, porque Dios ama a un dador alegre. Y Dios es capaz de hacer que toda gracia abunda para vosotros, para que teniendo toda la suficiencia en todas las cosas en todo tiempo, abundéis en toda buena obra. 2 Corintios capítulo 9 versos 6 a 8. El Espíritu testifica acerca de Jesús y lo glorifica. Cuando alabamos a Dios y le damos gracias, el Espíritu frecuentemente se une a nuestra alabanza con testimonio que glorifica a Jesús. Nota: todo el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesús, testimonio que glorifica a Jesús, que Dios dio a Jesús para mostrar a sus siervos. Cuando venga el ayudante, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de Jesús. Juan capítulo 15 verso 26. Él me glorificará. Juan capítulo 16 verso 14. El Espíritu nos ayuda a orar, especialmente cuando estamos orando por otros. Del mismo modo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos qué orar como debemos, sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para las palabras. Y el que busca los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu,
porque el Espíritu intercede por los santos según la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 versos 26 y 27. El Espíritu también nos ayuda a testificar de Jesús. No os preocupéis por lo que habéis de decir o lo que os digáis, porque lo que habéis de decir os será dado en esa hora. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Mateo capítulo 10 versos 19 y 20. Pregunte. Dios es fiel para enviar al Espíritu para guiar a los que piden. Usted no tiene porque usted no pide. Santiago capítulo 4 verso 2. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca lo encuentra, y al que toca se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo pide un pez, en lugar de un pez le dará una serpiente, o si pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes entonces, que son malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le preguntan? Lucas capítulo 11 versos 9 a 12. Debemos confiar en que Dios enviará el Espíritu cuando lo pidamos. La duda impedirá el oído. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1 versos 5 a 7. Pedir por razones erróneas también impedirá la audiencia. Usted pide y no recibe, porque pide erróneamente gastarlo en sus pasiones. Santiago capítulo 4 verso 3. Dios envía el Espíritu a aquellos que piden la verdad para glorificar a Jesús, para ser más fructíferos y para conocer mejor a Dios. Perdonar. Siempre que estés orando, perdona. Marcos capítulo 11 verso 25. Tenemos lo que pedimos en oración cuando obedecemos a Dios y hacemos lo que es agradable a su vista, por su medida. Perdonar es agradable a su vista. No perdonar no es agradable a Él. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Lucas capítulo 6 versos 37 y 38. Valorar la guía del Espíritu. Si reciben mis palabras y atesoran mis mandamientos con ustedes, haciendo que su oído esté atento a la sabiduría e incline su corazón al entendimiento, si llamas a la perspicacia y alzas tu voz para la comprensión, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2 versos 1 a 5. Me alegro más en el camino de tu instrucción que en cualquier clase de riqueza. Salmos 119 verso 14. La ley de tu boca es mejor para mí que miles de piezas de oro y plata. Salmos 119 verso 72. Oímos el Espíritu según el valor que ponemos en lo que Él nos dice. Si consideramos lo que dice ser de gran valor, nos hablará más. Si consideramos lo que dice que vale poco, nos hablará poco. Porque he llamado y te negaste a escuchar, extendí mi mano y nadie ha atendido. Porque has ignorado todo mi consejo y no tendrías nada de mi reprensión, también me reiré de tu calamidad. Me burlaré cuando el terror te golpee como una tormenta y tu calamidad viene como un torbellino, cuando la angustia y la angustia vengan sobre ti. Entonces me invocarán, pero yo no responderé, me buscarán diligentemente, pero no me encontrarán. Proverbios capítulo 1 versos 24 a 28. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Marcos capítulo 4 verso 24. Valore lo que el Espíritu le dice lo suficiente para hacer lo que le dice que haga, y registre la verdad que Él le revela. Busque instrucción y corrección.
El hambre y la sed de instrucción, corrección y verdad. Sea persistente. Sigue buscando la verdad. Espere a que el Espíritu le traiga la instrucción y la corrección que usted pide a Dios. Lucha a través de la cizaña que Satanás se propaga para suprimir la verdad. Piensa en cosas espirituales. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es encomiable, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. Filipenses capítulo 4 verso 8. El Espíritu habla de cosas espirituales. Cuando pensamos en cosas espirituales, estamos más en sintonía con lo que Él habla. Debemos trabajar para evitar pensar en la cizaña, los cuidados de este mundo, los placeres de esta vida, las falsas riquezas y los deseos de otras cosas. Mateo capítulo 13 versos 11 a 13 y verso 22, Marcos capítulo 4 versos 18 a 19 y Lucas capítulo 8 verso 14. Como dice Jesús. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6 versos 31 a 33. Siembre la palabra de Dios en tu corazón. Mateo capítulo 13 versos 18 a 23. Sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones sirve por lo menos a dos propósitos. Primero, trabaja para construir dentro de nosotros un estándar de verdad para medir la verdad. Segundo, produce fruto dentro de nosotros que nos ayuda a escuchar. Escucha, pues, la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, el malvado viene y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Fue sembrado en tierra rocosa, este es el que oye la palabra y la recibe inmediatamente con alegría, sin embargo no tiene raíz en sí mismo, sino que permanece por un tiempo, y cuando la tribulación o la persecución surge a causa de la palabra, inmediatamente cae en cuanto a lo que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y resulta infructuoso. El que oye la palabra y la entiende, ciertamente da fruto y cede, en un caso 100 veces, en otro 60 y en otro 30. Mateo capítulo 13 versos 18 a 23. Así que la fe viene de oír y oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10 verso 17. Siembre el libro de los Proverbios en tu corazón. Proverbios capítulo 1 versos 1 a 6. Toda escritura es provechosa para construir un estándar y trabajar para ayudarnos a escuchar. El libro de Proverbios, sin embargo, está escrito de manera condensada para ser particularmente eficaz en la construcción de un estándar de verdad dentro de nosotros y ayudarnos a percibir la verdad. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Conocer la sabiduría y la instrucción, entender las palabras de discernimiento, recibir instrucción en el trato sabio, en la rectitud, la justicia y la equidad, para dar prudencia al simple, el conocimiento y la discreción a la juventud. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Proverbios capítulo 1 versos 1 a 6. La palabra de Dios sembrada en nuestro corazón funciona para reemplazar nuestra experiencia como el estándar al que comparamos cuando medimos lo que percibimos. El libro de Proverbios es inspirado específicamente para la construcción estándar concentrada. El estándar con el cual nos comparamos es una fundación crítica para alinearse con la verdad. Es necesario medir correctamente cuál es lo que es posible, procesos, caminos, el estado de nuestro ser, y cómo cambiamos. Pide a Dios temor del Señor. Proverbios capítulo 1 versos 23 a 25 y 28 a 31. Nuestros deseos y nuestro razonamiento son fuerzas poderosas y dominante. El temor del Señor obra para vencerlos y nos ayuda a confiar en Dios para guiarnos.
Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío, y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo, y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta, y de sus propias artimañas se hartarán. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará, sin temor al mal. Proverbios capítulo 1 y 23 de la madrugada a 33. Hay un temor del Señor que es una reverencia a un Dios santo cuyo ser es tan intenso que destruye lo inmundo. Hay otro temor del Señor que es una revelación de la verdad de Él, que hay ciertas circunstancias que nos destruirán, circunstancias que somos incapaces de evitar sin su guía y que son incapaces de superar sin su ayuda. La clave para estar atrapados por estas circunstancias es confiar en nuestra propia percepción de la verdad para seleccionar nuestro camino y ordenar nuestros pasos. La clave para evitar estas circunstancias y superarlas es confiar en Dios para nuestra percepción de la verdad y confiar en Él para seleccionar nuestro camino y ordenar nuestros pasos. Irónicamente, el temor al Señor nos lleva a una gran confianza y audacia, porque tenemos la certeza de que si confiamos en Dios y dejamos que Él guíe nuestro camino, estaremos absolutamente seguros como podamos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia comprensión. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus caminos. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y alejaos del mal. Proverbios capítulo 3 versos 5 a 7.